Hola, en este video vamos a hablar de las pruebas de escritorio. Una prueba de escritorio es una metodología que nos sirve para comprobar el funcionamiento de un algoritmo. Es una tabla en la cual vamos a seguir el algoritmo línea por línea, nos vamos a ir dando cuenta de su funcionamiento. Para hacer el ejemplo, yo tengo acá un algoritmo que me resuelve el perímetro de un cuadrado. El perímetro de un cuadrado es igual, acá lo voy a poner subrayado, es 2 por b más 2 por h. Ahí tenemos los dos lados y multiplicados por 2. Entonces ese es el perímetro. Si nos vamos a la tabla de análisis, tenemos que para poder calcular el perímetro necesitamos b y h. Si nosotros no tenemos b y h, no podemos calcular p. ¿Cuál es el dato de salida? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo p. Y en dato auxiliar tenemos que p es igual a 2 por b más 2 por h. O sea que ahí tenemos nuestra tabla de análisis. Necesitamos b y h para poder calcular p. Listo, tenemos el algoritmo que es muy sencillo, entonces empezamos con el algoritmo perímetro, luego tenemos inicio, luego tenemos las variables, recuerda que tenemos que declarar tantas variables como haya en la tabla de análisis. Como en la tabla de análisis tenemos tres variables, entonces tenemos variable b, variable h y variable p. Tenemos los datos de entrada y la variable de salida. Luego leemos, recuerda que para poder calcular p necesitamos que nos den el valor de b y de h, entonces leemos b, luego leemos h. Y luego calculamos que el perímetro es igual a b por 2 más h por 2 y luego imprimimos el dato de salida que es P y el fin del algoritmo. La tabla de análisis se construye con todas las variables que tiene el algoritmo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una tabla con varias columnas. Y en cada columna vamos a poner cada variable que tengamos en el algoritmo. Por ejemplo, tenemos la variable b, entonces en una columna ubico la variable b. Tenemos la variable h, entonces en una columna ubico la variable h. Tenemos la variable p, en una columna ubico la variable p. Y en la final la utilizamos por una columna que se llama imprimir, que es la que nos va a mostrar la salida del algoritmo. Ahora, para poder hacer la prueba de escritorio tenemos que recorrer el algoritmo línea por línea, que es lo que voy a hacer a continuación. Voy a ir marcando cada línea que voy recorriendo. Entonces la línea inicio es la primera. Listo, está bien. Seguimos estrictamente para abajo. La variable b la tenemos declarada en la tabla de análisis, sí, o sea que vamos bien. La variable h la tenemos declarada en la tabla de análisis, sí, vamos bien. La variable p la tenemos declarada en la tabla de análisis, sí, la tenemos en la tabla de prueba de escritorio, la tenemos, listo, sale para pintura. Ahora, leemos b. Cuando tenemos un leer, vamos a suponer que el cliente nos digita un valor suponiendo, o sea, no vamos por ahora a ser estrictos en que cómo el cliente nos digita, no, luego miramos eso. Entonces vamos a suponer que el cliente nos digita un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que en leer B, el cliente nos digita un 5. Luego, leer H, cuando tenemos un leer, en la otra variable, recuerden que la vamos a suponer que el cliente digita un valor el que quiera. Vamos a suponer que el cliente nos digita 4. Entonces vamos poniendo los valores de la tabla de manera descendente. Vamos a ponerlos de arriba hacia abajo, todos los que van apareciendo. Ahora tenemos esta operación, que es b por 2 más h por 2. Si tenemos 5 por 2, 10. 10 más 4 por 2, 8. Tenemos 8. Entonces tenemos que p es igual a 10 más 8, 18. Después de hacer esta operación, al hacer esta operación, ya sabemos que P es igual a 18. Y luego vamos a esta línea, imprimir P. ¿Qué imprimimos? El 18. Y listo. Esa es la prueba que nos sirve para darnos cuenta si el algoritmo funciona perfectamente. Ahí como pudimos ver el recorrido, nos dimos cuenta que las variables exactamente se ponen y luego de tener los datos de entrada podemos calcular el dato de salida y que el algoritmo en realidad está imprimiendo el dato de salida que es el perímetro en este caso.